hace, ¿cuánto? ¿Una semana? Sí, 10 días? más o menos una semana. Una Nos mujer. hicimos cargo de la defensa de una señora que parece que por una perturbación psiquiátrica, bueno, pues presuntamente ha quitado la vida de su padre y ha lesionado a su madre. Una primera pregunta, para fijar los términos. Presuntamente, porque ella en ningún momento se ha declarado culpable. Ella no se ha declarado culpable, Roberto. Ella, podemos decir que prestó declaración en el juzgado de instrucción porque se produjo el hecho de prestar declaración, pero ella, yo voy a ser con lo más responsable posible. Como letrado debo decir que no aclaró absolutamente nada, no manifestó absolutamente nada, incluso hasta se autolesionaba en presencia de su señoría. Es una persona que tiene una tara mental considerable, siempre desde el respeto, porque soy letrado y no soy médico. Y en cuanto a las actuaciones judiciales que nos ocupan, tendremos que estar a que nos den traslado del informe forense para determinar si estamos ante un homicidio, un presunto homicidio o un presunto asesinato. Es importante que aclaremos que el homicidio, para ser considerado asesinato, debe de reunir una serie de requisitos que deben de establecerse en primer término en el informe forense, y todavía no tenemos el resultado de la autopsia y en consecuencia el informe forense para determinar ante qué tipo delictivo nos encontramos. Por lo tanto, el informe forense, pieza clave, y, en fin, más o menos, ¿qué plazos se barajan, Javier? En este tipo en los juzgados es muy complicado establecer plazos. Los tiempos siempre son relativos. Sí, son siempre relativos. Yo siempre digo que cuando un cliente te pregunta qué plazo va a ser y le dices uno corto, resulta que es un plazo largo, y si le dices que es un plazo largo, resulta que es corto. Yo creo que aquí es muy interesante establecer cuál es esa merma psiquiátrica, esa merma mental que tiene esta señora. Porque no olvidemos que, claro, eso va a influenciar notablemente cuál va a ser el resultado penal, el resultado de condena, en caso de entenderse que debe de haber una condena, respecto a esta señora. Es interesante poner el foco, porque, claro, cuando se producen unos hechos de este tipo, se tiene que establecer cuál es el destino que va a recibir esta persona, y siempre se hace una comparecencia para determinar si se produce el ingreso en prisión o el ingreso en un centro hospitalario, psiquiátrico, digamos, forzado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo quiero poner el foco porque están este tipo de centros tan sobreexplotados que en muchas ocasiones se tiene que mandar a prisión a una persona que realmente no está para ir a prisión. Y ahora Manolo os explicará qué es lo que ha ocurrido en este sentido. Les estamos contando el caso de esa mujer detenida en Málaga hace unos días por el presunto asesinato de su padre. En fin, pendientes de si es asesinato y es homicidio, y pendientes, como decíamos, por una parte de la autopsia y por otra parte del informe psiquiátrico, ¿verdad? Así es. A los instantes de hacerme o de hacernos cargo de la defensa de esta señora, por medio de escrito al juzgado de instrucción, hemos solicitado que se haga una valoración psiquiátrica y médica de nuestra defendida, al efecto de determinar la posibilidad de existencia de imputabilidad o no. Voy a tratar de explicarme para que quede muy claro. Una persona con ausencia total de patología es totalmente responsable de sus actos. Desde el momento en el que nosotros vamos aumentando la dosis de la patología que podamos establecer, esa posible responsabilidad se puede ir reduciendo. Es lo que en términos penales se conoce como la imputabilidad. Es decir, que una persona sea más o menos responsable de los hechos que cometa. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, Roberto. Si una persona no toma ningún tipo de medicación, como decía antes, es responsable de sus hechos. Pero si tú o yo, por ejemplo, nos tomamos una medicación que provoca la somnolencia y en ese momento cogemos un coche, ¿hasta qué punto somos responsables de tener un accidente? En este caso, la patología psiquiátrica que parece tener esta señora puede haber tenido una incidencia muy importante en su voluntad o en su ausencia de voluntad al cometer estos hechos. De esta forma es por lo que nosotros, en defensa de esta señora, hemos solicitado un informe psiquiátrico extenso y que sea
muy profundo para determinar cuánto de responsable es esta señora de los hechos que presumiblemente se le imputan. Sí. Y en consecuencia, de un lado tendremos el informe forense para saber qué causas fueron las que provocaron el fallecimiento de su padre, y de otro lado tendremos que tener el informe de imputabilidad psiquiátrica de esta señora para ver cuánto de responsable ha sido o no ha sido respecto de los hechos que se le imputan. Creo que tenemos además dos imágenes de dos recortes de la prensa malagueña que se hizo eco de esta noticia. Estamos hablando de asesinato. ¿Es correcto en este momento, sabiendo lo que sabemos, hablar de esta figura jurídica? Hombre, nosotros consideramos que no. Que en el momento actual de las actuaciones no se puede decir que estemos ante la figura agravada del asesinato. En principio nosotros pudiéramos considerar que se pudieran dar los elementos objetivos del tipo para poder considerar la existencia de un delito de homicidio, pero en cualquier caso es que, como antes bien comentaba Manuel, para que podamos hablar de un delito de asesinato es necesario que se den una serie de requisitos para que esa conducta sea más reprochable penalmente, es decir, lleve aparejada una condena a una pena privativa de libertad superior. Claro, a medida que se vaya avanzando en la instrucción del asunto, podremos ver si efectivamente se reúnen o no esos requisitos, porque claro está, habrá que determinar, bien por parte de la autopsia, bien por parte del atestado de la policía, si existía, por ejemplo, una alevosía, existía a lo mejor una premeditación, existían elementos suficientes, digamos, en la escena del crimen que nos pudieran ayudar a determinar si existe esa figura mayor, o sea, que está más agravada penalmente. Por tanto, nosotros inicialmente entendemos que la situación psiquiátrica de esta señora nos lleva a pensar que tendría un carácter inimputable. El hecho de que una persona tenga un carácter inimputable no significa que vaya a quedar en libertad. Eso también es importante decirlo. Pues se puede y se podrá acordar su ingreso en un centro de internamiento psiquiátrico para que sea tratada. Una vez que veamos esa posibilidad, pues veremos el mayor alcance o no penal de los hechos que nos ocupan. Así que si la imputabilidad o no tiene consecuencias en la responsabilidad penal, la pregunta es ¿qué puede pasar con este expediente entonces? Nos podemos encontrar ante una circunstancia de inimputabilidad, como bien ha comentado Javier, en la que nos podamos encontrar con una resolución en donde se aconseje el internamiento de nuestra patrocinada en un centro psiquiátrico. Realmente, si me permites un ejemplo para que quede muy claro, imaginémonos que un chavalín de 7 u 8 años coge unas llaves y las tira por una ventana, le caen a una persona en la cabeza y la mata. ¿Mandamos a ese chavalín a la cárcel? Mire, es que es un menor de edad, vale, podríamos incluir ahí que tenía que haber sido realmente visado por un mayor y todas estas cuestiones, pero valga el ejemplo a efecto de una persona que no gobierna su persona, que tiene una patología psiquiátrica, que comete un hecho lamentable, que duda cabe decir que es un hecho lamentable, pero habrá que determinar y apoyarse en el informe psiquiátrico para realmente determinar si esta señora gobernaba su persona y por tanto es responsable de estos hechos. Fíjate tú, un ejemplo que me está viniendo a la cabeza. Y el anterior jefe de Estado, el rey Juan Carlos, manejando accidentalmente una escopeta, mató a un hermano suyo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que depende si se reúnen o no los elementos subjetivos. Es decir, en la persona que comete el delito se reúnen los requisitos para que sea responsable por ello. Tomo el ejemplo de mi hermano, un chavalín de 3 años con una escopetita, dispara al hermano y lo mata. Lo metemos en un centro de menores, con independencia, claro, que por razón de edad no podría ir, por razón de edad no es penalmente responsable, en fin, como decía Manolo, valga solo el ejemplo. ¿No? Aquí tenemos la noticia, en fin, se han hecho eco todos los medios, nos hemos hecho eco aquí en 101 Televisión, detenida por matar a golpes a su padre mientras dormía y herir en la espalda a su madre. En fin, ¿podemos hablar de calificación de delito de asesinato consumado y delitos de asesinato en grado de tentativa? ¿Sí o no? Para empezar por ese titular, yo no estoy de acuerdo en esa determinación de detenida por matar a golpes. Si no hay una autopsia que determine qué es lo que ha provocado el fallecimiento,
¿cómo podemos decir que es autora de matar a golpes a su padre? Presuntamente es autora de provocar la muerte a su padre. No se sabe por qué. Otro ejemplo, Roberto. Imaginémonos que esta señora le ha dado un golpe a su padre y la autopsia determina que el padre muere 2 horas después porque además le da un ataque al corazón mientras está inconsciente. Estamos ante un homicidio, un asesinato o unas lesiones que provocan un resultado de muerte. Hay que ser muy estricto. Yo entiendo que los medios de comunicación tratan de serlo, pero hay que poner en valor que si hace falta una instrucción para que una persona sea condenada por unos hechos, y esa instrucción normalmente se suele prolongar en el tiempo, me parece muy adelantado el mismo día de los hechos o al día siguiente de los hechos, ya directamente hablar de asesinato, de homicidio. Yo creo que ciertamente llama mucho la atención utilizar el concepto de asesinato, pero es un poquito prematuro hablar de ese tema. Y en cuanto a la otra catalogación de los delitos de asesinato en grado de tentativa, estamos en las mismas. ¿Cómo determinar que las presuntas lesiones producidas a su madre tienen la catalogación de un delito de atentado en grado de tentativa? Si es que hay mucho que determinar todavía. En cualquiera de los casos, podríamos estar hablando de un presunto homicidio en el caso del padre y unas presuntas lesiones que sean del tipo que sea, bien del 147, bien del 148 respecto de su madre. Pero eso lo determinará el informe forense respecto de la madre, la autopsia respecto del padre y el informe psiquiátrico respecto de ella. Cuando tengamos estos 3 elementos en la instrucción, podremos determinar si estamos ante una conducta imputable, semi-imputable o no imputable, y en segundo caso, el informe. Ahí tenemos el recorte de 20 minutos, detenida una mujer, repetimos, entre comas o entre comillas, debería ser presuntamente o supuestamente en Málaga por matar a golpes a su padre y herir con un arma blanca a su madre. Poniendo el ejemplo, hemos pensado en redacción, en fin, un caso en Estados Unidos. Quiero que veamos otro titular y cerramos con ello. El pequeño George, un pequeño que era inocente, el reo más joven ejecutado en los Estados Unidos. La justicia llegó 7 décadas después, aquel chico negro de 14 años que fue condenado a la silla eléctrica por el asesinato de dos niñas blancas. En fin. Ese es el problema que tenemos con la pena capital, que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Si estuviéramos hablando en una prisión permanente revisable o incluso un delito de asesinato que, como bien sabemos, puede llegar hasta los 25 años de cárcel, pues sí habría una posibilidad de excarcelación, una indemnización, una reparación, una restauración de la persona, pero cuando estamos ante una pena de muerte ya difícilmente es reparable. Javier, remata ya para terminar.